Va a tener que abrir el micrófono, Jorge. El micrófono. No se escucha, el micrófono tiene que abrir. Lo tiene silenciado, Jorge, al micrófono. No se escucha, Jorge. No se escucha. No se escucha. El micrófono va a tener que abrir. Tiene cerrado el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, de 10. Ahí está. Ah, bueno. Gracias. Perdonen, pero antes lo quise abrir y se me fue toda la imagen, por eso ahora me costaba, con miedo lo hacía. Bueno, muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor porque podemos compartir este tiempo juntos a pesar de las distancias, a pesar de estar a kilómetros de distancia, podemos sentirnos más cerca a través de la tecnología, pero especialmente a través del Espíritu del Señor que mora en nosotros. Ayer pudimos ver algo sobre el tema que habíamos puesto, un tema pequeño, de ángel a demonio. Hoy vamos a desarrollar otro tema que le hemos puesto la mujer, el dragón y el niño. Y vamos a considerar juntos un capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Está hablando de la última parte de la tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto hace referencia a los 3 años y medio o a los 1260 días. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Luego, mientras vamos desarrollando el relato y tratando de explicar esto, vamos a incorporar otros textos de la Biblia que se complementen con los que acabamos de leer. Acá se observa en esta profecía que parte ha sido cumplida y parte no, haciendo referencia a una mujer. ¿De quién está hablando? ¿De qué se trata? La mujer vestida de sol es una figura de la nación hebrea, del pueblo judío. Una mujer que está próxima a dar a luz. Y aquí nos está hablando de la encarnación del Mesías. Ya habíamos dicho ayer, lo reiteramos en esta noche, que la figura del dragón que se reitera es Satanás, con sus secuaces los demonios. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, su estrategia era eliminar
al Mesías. Y esto podemos ver en la historia su influencia en el rey Herodes. Vamos a ver Mateo capítulo 2. Hacemos una marquita porque después vamos a volver aquí a Apocalipsis 12. Por lo tanto, les ruego para facilitar la búsqueda que le hagan una marquita en Apocalipsis 12 porque después vamos a ir desarrollando la explicación de varios versículos. De esto que se está hablando aquí en Apocalipsis es una referencia a lo que pasó con el Señor Jesucristo en su nacimiento. En Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16, dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es evidente que Dios le estaba marcando los futuros pasos a José y al niño que acababa de nacer. Pero lo que Dios le pide es algo difícil para un matrimonio que era pobre y que no tenía, diríamos, el dinero como para hacer un viaje tan largo a Egipto. ¿De dónde sacarían la plata para movilizarse y para cubrir todos los gastos que llevaba ese viaje, de donde ellos estaban hasta Egipto, y que allí estuvieran durante un tiempo, y estuvieron hasta la muerte de Herodes? Ahora es interesante ver en el capítulo 2 de Mateo, el versículo 11, que dice acerca de los astrónomos, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y menciona primeramente oro, incienso y mirra. De estos presentes y de estos regalos, el primero que se menciona es el oro. Ellos no tenían cómo movilizarse. ¿Saben por qué? Cuando ellos tienen que llevar una ofrenda al templo, llevan 2 palominos, que era lo que podían llevar aquellos que eran prácticamente indigentes o estaban en una situación económica bastante estrecha. Pero acá nos encontramos que lo que ellos no tenían para hacer el viaje, se los traen estos astrónomos como presente, porque le traen oro. No dicen cuánto oro le trajeron, pero sí suficientes como para costearse el viaje de ida, de vuelta, y la estadía que iban a tener en Egipto, hasta que el Señor le mostrara el camino de retorno.
Es interesante como siempre la providencia divina está obrando permanentemente y que cuando Dios nos manda a ir a tal lado y es su voluntad, Él va a costearnos el viaje. Dios se va a ocupar de los gastos. Cuando Dios, por alguna razón, hace que nosotros nos tengamos que movilizar, Él va a proveer de todo lo necesario para que nosotros podamos hacer ese viaje, estar donde tenemos que estar, haciendo lo que debemos hacer hasta que después tengamos para el regreso. Dios es maravilloso, Dios es generoso y está siempre en todos los detalles. Aquí es una forma de preservar al niño Jesús de algo que se había propuesto Herodes, que era de matar a todos los niños. ¿Vieron Mateo 2:16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque también fueron avisados que no volvieran por el mismo camino para no encontrarse con Herodes, porque era posible que los mataran, el Señor les muestra otro camino, cómo el Señor hace una cobertura perfecta de las necesidades de cada uno. Entonces dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. O sea, Herodes quería hacer algo y era abortar la vida del Mesías para que no tuviéramos un Salvador, y procuró matar al niño. Dios lo preserva de todo esto. Y la colaboración de los astrónomos en sus presentes justamente sirvieron para costear todos los gastos. Aquí también volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 12 y nos habla de la preservación de Israel en la gran tribulación. Dijimos que la mujer es una figura de la nación hebrea y cómo Dios prepara todo para proteger a su pueblo durante la tribulación. En el versículo 6 de Apocalipsis 12 encontramos este texto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Si Dios no hubiese preservado a la nación hebrea, no queda nadie, porque el dragón estaba enfurecido. Y realmente, al ser arrebatada la iglesia, que era lo que iba a hacerle frente y oposición en ese tiempo, la nación de Israel, que luego volvería y se arrepentiría y confesaría su fe en el Mesías. Vemos desde el versículo 14 hasta el 16, acá vemos que se efectúa un milagro que yo no sé cómo se hará, pero nos dice de cómo va a actuar Dios para preservar a la nación hebrea de ser aniquilada, de ser destruida. Dice versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Así como pasó con el ejército de Faraón en el Mar Rojo, algo semejante quiso hacer el dragón para eliminar a todos los que formaban parte de la nación hebrea. Pero Dios milagrosamente los protege. Y luego dice que el dragón, metafóricamente hablando, abre su boca como para que salga un río, para arrollarlos, para que se ahoguen. Y dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nunca, nunca Israel habrá de vivir una persecución y un sufrimiento semejante. Durante toda la historia de la nación hebrea, se percibe en las naciones paganas un odio, un resentimiento y una aversión a la nación hebrea, al pueblo de Dios. De allí la proliferación del nazismo, del antisemitismo, de todo lo que tenga que ver contra el pueblo hebreo. Y todo eso surge ante el pensamiento del dragón con respecto a la nación hebrea. ¿Por qué? Porque justamente de allí iba a surgir el Mesías, que venía a presentarle lucha al dragón y a vencerlo. Y desde que era pequeño y desde su nacimiento, siempre procuró deshacerse del niño, cosa que milagrosamente Herodes no pudo, porque José en sueño fue avisado y él temprano al otro día se fue rumbo a Egipto para preservar a aquel que iba a ser el redentor del mundo, el salvador de nuestras almas. También acá en este pasaje se habla de que antes que Satanás sea arrojado de los aires a la tierra, se va a producir una batalla que no sé cómo será, pero sí va a ser entre el dragón y sus demonios y Miguel y sus ángeles. Dice versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. De esto no puede hablar ningún libro de historia. Esto es profecía puro. Y acá nos encontramos con partes que son ya historia cumplida y con muchas partes que son profecías a cumplirse. Y nos está hablando de que Satanás es resistente para abandonar ese lugar que tenía en los aires. No quería ser arrojado a la tierra, limitar su campo de acción, pero ¿qué dice? Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Se entiende, hermano? Satanás no quería abandonar ese lugar. Le resultaba muy cómodo para movilizarse, mientras que ahora su accionar será muy restringido y será en la tierra.
Y dice la palabra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya está en el último campo de acción antes de ser encerrado en el milenio, o sea, durante los 1000 años de reinado. El dragón es arrojado a la tierra junto a todos sus secuaces, los demonios, después del rapto. Ahora, es evidente, ayer hicimos mención a esto, ahora también se hace mención, y el anciano Juan lo pone como referencia, mostrando los diferentes nombres y características de nuestro enemigo. Los nombres que se le ha dado a Satanás. Y dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. Primera expresión o primer nombre, dragón. ¿De qué nos habla? De su fiereza. También dice la serpiente antigua. ¿De qué nos está hablando? De su gran astucia. Está hablando también que se llama diablo. ¿Qué significa? Acusador. Está hablando también del nombre Satanás, que significa adversario. Y está hablando también de lo que el Señor dijo de él, que es el padre de la mentira. Y dice, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es así, el gran contraste entre el Señor Jesucristo y Satanás. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Satanás, por el mismo Señor Jesucristo, lo denomina como el padre de la mentira. Es un experto en mentir y en engañar al ser humano, a las personas. Y si es posible, a nosotros hacernos dudar de la palabra de Dios para que le creamos a sus mentiras. Esto es lo que da lugar a un tema que prácticamente todos los apóstoles toman en sus diferentes escritos en el Nuevo Testamento, que es la apostasía. Una de las características de los últimos tiempos será que muchos que en su momento creyeron negarán su fe, se volverán a las fábulas, dice el apóstol Pablo, y creerán la mentira. Satanás es un mentiroso por excelencia, pero también es un gran predicador y enseñador que trata de enseñar siempre contra la palabra de Dios. De allí que continuamente aparecen doctrinas distintas que contradicen a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. En el versículo 11 nos está hablando de aquellos que durante la tribulación escucharon el mensaje del Evangelio predicado por 144.000 señalados judíos que serán tremendos evangelistas y se van a convertir a Cristo. Aquellos que no hayan escuchado el mensaje del Evangelio todavía. Y frente al desafío y la amenaza
del anticristo, o te dejas marcar, o vas a ser decapitado. La marca o la muerte, una de las dos, elegí. Y estos que habían recibido a Cristo durante este tiempo, la iglesia ya había sido arrebatada. El único testimonio que quedaba del Evangelio de Jesucristo era la predicación a través de estos 12.000 evangelistas de cada tribu de Israel. Y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa? Dieron la vida por Cristo. Y cada vez que se habla de esto en la Biblia, después de Cristo, de su gloriosa muerte y resurrección, estamos hablando de que el Señor Jesucristo desactivó el temor a la muerte. Por eso, el apóstol Pablo podía decir en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23, son párrafos que nosotros podemos hasta recitar de memoria. Filipenses capítulo 1, versículos 21 hasta el 23. Y dice así la palabra de Dios. Esto es simplemente extraordinario. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué era la muerte para el apóstol Pablo? ¿Pérdida? ¿Tristeza? ¿Lamento? ¿Llanto? No. Ganancia. Lo tomaba como algo que era ganancia. Así pasa con los santos en el Apocalipsis en el tiempo de la tribulación. No se menciona de la muerte de ellos por una nota de derrota, de ganancia del anticristo, sino la ganancia era para aquellos que dieron la vida por la causa de Cristo. Sigue explicando esto el apóstol Pablo y dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Mire, subraye esta frase, mi hermano querido, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es muchísimo mejor? Aquellos a lo que nosotros podemos sentirle cierto espanto, ciertos temores y ciertos miedos. El Señor desactivó esto y dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el diablo estaba siendo vencido. Y dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. El miedo nos esclaviza.
y nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Es cierto que el verdadero cristiano, el que tiene a Cristo como su Salvador y Señor, no espera la muerte, espera a Cristo. Pero si la muerte nos llegara primero y nosotros somos conscientes de que nos vamos a morir, no es motivo de espanto o de terror, ni para que estemos temblando, sino porque sabemos cuál es nuestro destino, sabemos cuál es nuestra esperanza y sabemos para qué vivimos y sabemos hacia dónde vamos, porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Por esto, frente a esta realidad, decimos, Satanás no pudo con el Hijo, no pudo ni podrá con la Iglesia que somos nosotros, y ahora toda su furia es en este tiempo contra Israel, y tampoco podrá. Satanás, el dragón, la serpiente antiguo, el diablo, ya están y han sido derrotados. Y acá tenemos nosotros conocimiento de cuál va a ser el futuro del dragón y sus ángeles. El lago de fuego y azufre, como hicimos mención ayer, tomando varios versículos. Por eso, qué bueno repasar para cerrar, porque el tiempo ha corrido velozmente, por lo menos para mí, el versículo 11 lo volvemos a leer y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está el asiento de nuestra victoria, no en el poder de nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades. Nosotros le hemos perdido el miedo a la muerte porque la muerte quedó desactivada por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el libro de Apocalipsis termina con las siguientes palabras. Y con esto terminamos. En Apocalipsis 22:20, que prácticamente es el último versículo, dice así el anciano Juan. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que todos podamos cerrar esto que hemos compartido, estos sencillos pensamientos, cerrando juntos con esto que sea un clamor y una oración de aquellos que nos sabemos vencedores por Cristo Jesús. Aunque parezca a veces que Satanás tiene la manija y que se le fue el control al Señor, no, hermanos, el Señor Jesucristo tiene todo el control y nosotros no somos perdedores, somos ganadores. Tenemos la victoria, ya Cristo la ganó para nosotros y tenemos que experimentarla cada día. Cuando salimos a la calle, cuando estamos tratando con gente inconversa, cuando hacemos nuestros quehaceres en el mundo, tenemos que vivir dando testimonio porque somos los únicos que tenemos en este tiempo de crisis global. Tenemos un canto de victoria, tenemos un canto de triunfo. No caminemos con los pies a la rastra dando lástima. Nosotros hemos sido
salvados y redimidos para compartir un maravilloso lugar con el Señor Jesucristo en el cielo. Y cuando estas cosas se desarrollen en el mundo y sucedan, nosotros las contamos porque son parte de la profecía a cumplirse. No las vamos a vivir. ¿Saben por qué? Porque ya habrá sucedido el rapto y estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Esto es lo que esperamos, estar con Él para siempre. Y esta es la santa expectativa que late en nuestros corazones y que podamos decir nuevamente con el anciano Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Esto ya fue escrito hace más de 2000 años. Está mucho más cerca el Señor de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Que podamos decir un amén de todo corazón. Un sí que lleva acento. Sí. Ven, Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.